¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos contestando una pregunta sobre la señal de Jonás. ¿Qué relación tiene la señal de Jonás con la resurrección de Cristo? Específicamente con la resurrección corporal de Cristo. Pero antes quiero recordarte que si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que pulses a la campanita para cuando yo grabe programas te puedan llegar notificaciones de aviso diciendo a qué hora o cuándo el programa va a salir al aire. Además, por favor, no olvides darle like. Cuando usted le da like a un video, no es para engrosar el ego de la persona que ofrece el video, sino para que ese video, el algoritmo de YouTube lo propague y más personas puedan verlo. Cuando usted le da un like a un video, usted está ayudando a ese video para que ese video se propague y más personas puedan verlo. Vamos de lleno al tema. En el libro de Mateo, capítulo 12, del versículo 38, 39 y 40, dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Él respondió y les dijo: Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les será dada otra señal que la señal de Jonás, del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Veamos, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es muy interesante, no mucha gente piensa en lo que esto significa, en lo que esto implica. Estos escribas y fariseos, estas personas que seguían a Jesús para criticarlo, para atacarlo, para molestarlo, entonces estos escribas y fariseos pues le hacen preguntas para ver si lo cogen fuera de paso y lo hacen equivocarse para ellos tener una oportunidad para atacarle directamente. Así que le dicen a Jesús: danos una señal que demuestre que tú realmente eres quien dices que eres. Entonces muestra una señal, o sea, es un milagro que nosotros podamos ver y describir y analizar. Y eso le dio esta señal a esta generación mala y adúltera. Ninguna otra señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿En qué consiste esa señal? En que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así de la misma forma el Hijo del Hombre estará en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos un momentito al libro de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1, se nos relata que Jonás fue enviado por Dios a predicar a Nínive. Y él cogió y se fue a Jope, porque él no quería ir a Nínive, lo odiaba a los ninivitas, no quería saber de ellos. Él no pensaba que esa gente era digna de recibir el evangelio, de recibir palabra de Dios. Así que allá en la embarcación que él iba hubo una tormenta y empezaron a lanzar cosas al agua y nada que se calmaba el agua. Y Jonás allí tranquilito, durmiendo, ¿no? Así que hablan con él, él les confiesa a ellos lo que estaba pasando y los lanzan al agua. En el versículo 17 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A Jonás no se lo tragó una ballena. A Jonás no se lo tragó ningún pez existente hoy en día. Yo escucho predicadores: a Jonás se lo traga una ballena. Imposible, las ballenas no pueden tragarse a una persona, su garganta es muy estrecha. Muy pocas ballenas pueden tragarse a una persona entera y además no hay espacio dentro de la ballena donde esa persona pueda sentarse a orar o a meditar. Al contrario, tan pronto una ballena te traga, como ha pasado con varias personas, esos jugos gástricos comienzan a trabajar y a derretir tu piel, a procesar tu piel para digerirla. Así que entonces dice en este versículo que Jehová tenía preparado un gran pez. Este es un pez especial que Dios preparó para ese acontecimiento. Así que identificar ese pez como un pez existente hoy en día es una pérdida de tiempo. Fue un pez que Dios preparó para esa ocasión. Punto. Un pez especial. Entonces el pez se traga a Jonás. Y estuvo allí ese versículo 17 del capítulo 1. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que entonces, en el capítulo 2 del versículo 1 dice que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. O sea que este pez tenía una especie de lugar dentro, de espacio, donde Jonás podía respirar, podía pensar. Aunque incómodo, pero parece que allí podía meditar y podía pensar, aunque envuelto en algas. Dice que estaba envuelto en algas su cabeza, pero podía pensar, podía meditar, y allí decidió entonces orar a Dios desde el vientre del pez. Dice que desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. El Seol, en el hebreo hay varias palabras para la sepultura. Está el Keber y está el Seol, por ejemplo.
El kever puede referirse a una cueva, a un hueco, a un hoyo donde se entierra el muerto. Muchas veces el Seol se aplica también al hoyo, a la cueva, a la sepultura, pero también se le llama Seol al vientre del pez. Por ejemplo, si un león te come, el vientre de ese león se convierte en tu Seol, donde tú vas a estar, en el vientre del pez. Y Jonás estaba en el Seol, en el seno del Seol, y desde allí clamó. Y el seno del Seol para Jonás fue en ese momento el vientre de ese pez. O sea, no es un lugar de fuegos ni de tormentos. Es sinónimo de sepultura, de sepulcro y de muerte. Dice entonces en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Así que el Seol se asocia con profundidad también en este caso. Dice en el versículo 5, rodeóme el abismo. Se asocia el Seol con el abismo también. La sepultura se asocia con el abismo. Y conste que Jonás estaba vivo dentro del pez. Conste, que conste. Descendió a los cimientos de los montes. O sea, las islas salen del mar. Y él descendió a los cimientos de los montes. A eso compara el Seol. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Versículo 6. Así que Jonás compara el vientre del pez al Seol, a lo profundo, a los cimientos de los montes y a la sepultura. Y entonces en el versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en su santo templo. Así que entonces desde allí, desde ese Seol, desde ese vientre de ese pez, Jonás clamó a Dios. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y al cabo de ese periodo de tiempo fue vomitado y se fue entonces de camino a Nínive. Así que la señal de Jonás es que yo voy a estar en el Seol, el texto griego sería Hades, 3 días y 3 noches, y que conste que 3 días y 3 noches, y tengo un estudio preparado al respecto, no significa 3 días de 24 horas. Por ejemplo, para un hebreo del Antiguo Testamento y aún hoy, y aún para nosotros también se usa en muchos lugares, yo salgo de mi casa a una caminata, por ejemplo, desde Pensilvania hasta Washington DC, un ejemplo. Así que salgo un viernes a las 3 de la tarde y llego un domingo a las 9 de la mañana. En el pensamiento hebreo yo digo estuve 3 días, o 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches implican 3 días. O estuve 3 días, esa caminata duró 3 días, cuando realmente no duró 3 días, duró parte de un día, del primer día, un día completo en el segundo día y parte del tercer día. Pero para el pensamiento, para el pensante hebreo, es 3 días y 3 noches. Y eso tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y de eso voy a dar evidencia en un próximo programa. Voy a mostrar los diferentes casos donde eso se puede demostrar, inclusive con literatura judaica. Así que entonces la señal de Jonás implica que Jonás iba a estar en el vientre del pez, en el Seol, 3 días y 3 noches, y que saldría el mismo Jonás que entró al pez. Escuche bien, no salió un Jonás en espíritu, no salió otro Jonás, salió el mismo Jonás que fue tragado por el pez. Escuche bien, por favor, preste mucha atención. La señal de Jonás implica que el mismo Jesús que entraría al sepulcro, en este caso al Hades, al sepulcro, sería el mismo Jesús que saldría y no otro. ¿Entiende el punto? Esa es la señal de Jonás, que el mismo que murió y fue enterrado sería el mismo que se levantaría, no otro. El Padre no desintegraría ese cuerpo para formar otro cuerpo. El Padre no tomaría ese cuerpo para guardarlo, para mostrarle un milenio y daría otro cuerpo a Jesús resucitado. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia eso no existe. Vamos al libro de Mateo nuevamente, capítulo 12, y allí leímos claro y llanamente que como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría en la tierra 3 días y 3 noches. Pero también hay otro versículo más que quiero compartir con ustedes. En Hechos 2:27, Pedro está en el día de Pentecostés hablando, y Pedro, hablando de Jesús, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esa es una cita de un salmo. Entonces en el salmo dice, no dejarás mi alma en el Seol. Pero aquí dice en el versículo 27, no darás mi alma en el Hades. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 27. Así que eso que quede muy claro. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 2, vamos a ver las palabras de Jesús, cómo Jesús interpretó la resurrección, su resurrección. Dice en el capítulo 2 del libro de Juan,
versículos muy discutidos y que los he analizado varias veces en este canal. Dice, del 19 al 21, respondió Jesús y les dijo, está hablando con los judíos, incrédulos, que en ese caso no creían en él. Los que le mencioné ahorita, que le seguían por todas partes para criticarlo y atacarlo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo voy a levantar, sino dijo, destruyan este templo, este, no aquel, este. Por eso los fariseos, estos falsos testigos, mandos del, allá el gobernante de ellos, de los judíos, sus sacerdotes, allá a Caifás, iban donde otros y les dicen, él dijo que le destruía este templo y en 3 días lo levantaría, el templo de Jerusalén. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él no dijo que él destruiría el templo y lo levantaría en 3 días, sino este templo. Se refería a su cuerpo y él mismo lo aclara aquí en este mismo capítulo, en estos versículos. Versículo 20. Dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero se refería al templo de su cuerpo. Los judíos entendían todo en forma literal. En Mateo 13 dice que Jesús hablaba en parábolas y sin parábolas no les decía nada. Mateo 13, 34 y 35. Jesús hablaba en parábolas, lenguaje figurado, usando metáforas, símiles. Entonces, esta gente no entendía muchas veces las cosas que Jesús decía y las tomaba literalmente. Jesús dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él se refería al templo de su cuerpo. Dice que entonces más adelante, este versículo 21, 22, por eso cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Interesante por demás. Interesante por demás. O sea, hay varios versículos de la Biblia que nosotros podríamos analizar, pero me parece que con estos da y sobra. No tenemos que buscar nada más y dar más explicaciones para este asunto. Con estos versículos que acabo de mostrarles a ustedes y compartir con ustedes, con estos versículos da y sobra. Y podría mencionar varias cosas más. Por ejemplo, la palabra resucitar en el texto griego es egeiro. Egeiro. ¿Qué significa egeiro? Según Bauer significa levantarse. Levantar una piedra del piso. Levantarse de la cama, levantarse del sueño, el despertar del sueño. También habla de despertar en la resurrección. Se despierta el que se acuesta. Se levanta el que se sienta. Se levanta el que se acuesta. No otro. Es inclusive la palabra egeiro, que se usa para resucitar. Resucitar. Pues a eso es que se refiere. No se refiere a ninguna otra cosa diferente. Y eso quede meridianamente claro, porque mucha gente pues no entiende ese asunto. O sea, egeiro, en el texto griego, implica que el mismo que se acuesta es el mismo que se levanta, no otro diferente. Bajo ninguna circunstancia es otro diferente, sino el mismo. Y eso está claro. Por ejemplo, aquí en el libro de Mateo 17, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Mientras caminaban ellos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, y le matarán, y al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí resucitarán no es la mejor traducción, porque esto usa la palabra egertesetai, egertesetai. Entonces esto es un verbo futuro y es un verbo pasivo. Será resucitado. Aquí lo que Jesús dijo es que el matarán al 3er día y será resucitado. Es lo que dice, no resucitará, será resucitado. ¿Y por qué eso? ¿Sería una contradicción de la Biblia? Porque Juan 2 leímos que él mismo dice, yo lo levantaré. Ahora aquí dice que será resucitado. Pero en Romanos capítulo 8 y versículo 11 dice que es el Espíritu Santo quien resucita a los muertos. Y en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 18, allí dice que Jesús fue resucitado por el Espíritu. Una Biblia dice en espíritu. Traducen esa palabra neumatí como en espíritu. Entonces otros lo traducen como un elemento de agencia, por el Espíritu, que es que más concuerda con el contexto, con los siguientes versículos, en el cual fue predicado a los espíritus encarcelados, en otro tiempo, los días de Noé. De eso hablaremos en otro estudio. Pero aquí entonces no hay ninguna contradicción. En la Biblia se dice que el Hijo se resucitó a sí mismo. Otros dicen que fue el Padre y otros que fue el Espíritu Santo. Los tres operan en perfecta unidad.
Los tres operan juntos. El Padre obra y yo también obro. En el bautismo de Jesús estaban los tres. En la creación estaban los tres. Y usted busca en toda la Biblia, están los tres siempre juntos, actuando, obrando. Obran en perfecta unidad, lo dice en la oración pastoral de Juan 17, específicamente en el versículo 21-23. Yo y el Padre uno somos. Cuando dice yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, lo explica en Juan 17, 21-23, como que somos uno. ¿Qué significa uno? Perfecta unidad. Así que aquí no hay ninguna contradicción cuando usa el verbo egerthesetai en Mateo 17, porque tanto dice la Biblia que yo levanto mi cuerpo, como el Padre lo resucitó, como que el Espíritu lo resucitó. No hay ninguna contradicción. Los tres operan en perfecta unidad. Pero egeiro no significa levantarse con un cuerpo diferente. Esta palabra egeiro significa levantarse del suelo, levantar una piedra, según Bauer en su léxico. Por aquí lo tengo. Él dice que levantar una piedra, levantarse de la cama, levantarse de una silla, levantarse del sueño, o levantarse en la resurrección. No con otro cuerpo. Esa idea de otro cuerpo no existe. La señal de Jonás no lo permite. La señal de Jonás dice que Jonás entró en el pez y fue vomitado con el mismo cuerpo que entró al pez. De la misma forma Jesús entró a la tumba de Jesús de Arimatea y con ese mismo cuerpo salió. Pero Rafael Montesinos, los discípulos que iban camino de Maús, no le conocieron porque era un cuerpo diferente. No le conocieron porque dice allí en Lucas 24 que sus ojos estaban vedados. Pero Rafael Montesinos, María Magdalena, no le conoció tampoco. ¿Por qué no le conoció? Porque era, según Juan 20, era de madrugada, siendo un oscuro. Ella estaba llorando, sus ojos llenos de lágrimas. Uno con los ojos llenos de lágrimas, ve nublado. Y si es oscuro, peor todavía. Además, ella no fue allí a darle la bienvenida a Jesús. Ella fue allí a ungir el cuerpo de Jesús. Ella ni ningún discípulo creía que Jesús iba a resucitar. Ella fue allí a ungirlo, esperando que pasara el sábado con otras mujeres, conforme al mandamiento, para entonces ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando entonces ella lo ve, pensó que era el hortelano, porque ella ni se imaginaba que Jesús iba a resucitar. Estaba oscuro, sus ojos llenos de lágrimas, no veía bien. Su visión estaba nublada por las lágrimas, por la oscuridad. Pero entonces cuando Jesús le dijo María, ella lo reconoció inmediatamente y se lo lanzó encima. Y él le dijo, no me toques o no sigas tocándome, no sigas sujetándome, que todavía no he subido al Padre. Pero Rafael Montesinos, cuando los discípulos lo vieron, pensaban que había un espíritu. ¿Por qué? Porque él atravesó una puerta, él atravesó una pared. Y una persona que no es espíritu no puede hacer eso. Y yo te pregunto, ¿qué persona con un cuerpo físico puede caminar sobre las aguas? Jesús caminó sobre las aguas con un cuerpo físico. Para Jesús no hay nada imposible. Él tiene poder para eso y para más. Pero allá en Juan dice que cuando ellos estaban en la barca no le conocieron. Pues seguro era de madrugada, estaban oscuros, Jesús estaba en la orilla y ellos estaban en la barca. De lejos y en la oscuridad pues no lo conocieron, pero luego lo conocieron cuando se acercaron a él. O sea que estos argumentos que utilizan estas personas para decir que Cristo tenía un cuerpo diferente son argumentos que no son consistentes con la Biblia. En Lucas 24 Jesús mismo dice, mirad, palpad y ved, palpen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús dice, yo no soy un espíritu. Pero hay personas que decían, era un espíritu. ¿A quién le creemos? ¿A quién usted le va a creer? Yo le creo a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo a esta generación incrédula que exige señal, no les dará ninguna señal, sino la señal de Jonás. La señal de Jonás exige que el mismo Jonás que entró en el vientre del pez saldría al tercer día. Lo mismo pasó con Jesús. Estuvo en el vientre de la tierra y resucitó. Es el verbo egeiro. Levantarse. Se levantó del sepulcro. Su cuerpo no se desintegró. Su manto y su lienzo estaban allí doblados. Él tuvo la responsabilidad y la organización de doblar eso y ponerlo allí y acomodarlo bien acomodado. Jesús no era un desordenado que se levantaba y dejaba todo tirado. Ese Jesús que resucitó ascendió al cielo y muy pronto vendrá. Pero yo vengo escuchando desde que yo era pequeño que Jesús viene pronto y no acaba de llegar y ya casi me muero. Recuerde que para el Señor, según 2 Pedro 3:8, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios,
desde el tiempo de Jesús hasta hoy no han pasado apenas 2 días en su reloj, en su tiempo, porque Él vive la eternidad. Para Dios 2000 años no son nada. Para ti sí, para mí, porque somos seres mortales. Dios es paciente con nosotros. Dios nos retarda su venida. Cristo nos retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi fe no es vana, porque Cristo resucitó, según 1 Corintios capítulo 15, y más de 500 personas lo vieron. Es primicias de los que durmieron. Si eres primicias de los que durmieron, eso garantiza tu resurrección y mi resurrección. ¿No quisieras hacer de Jesús tu Salvador en este día si no lo has hecho todavía? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.